Gracias y bueno, muy contentos. Cuando se gana y se hacen las cosas bien y lo que has planeado durante la semana, sabiendo contra quién te enfrentas, pues es doble el estar contento. Hicimos el partido que nosotros teníamos planeado, sabíamos que no íbamos a tener mucha posesión de balón con el Compos, puesto que ellos manejan muy bien. Pero sí sabíamos que teníamos nuestras armas de cuando tuviéramos el balón, pues descansar con él también en algunas ocasiones, siempre que el Compos te dejase también, porque apretan bastante arriba y no queríamos cometer errores, y haciendo transiciones, y creo que bueno, en una de ellas conseguimos el gol. No estuvimos acertados igual en otras transiciones, en las finalizaciones o al final en la toma de decisión, pero creo que bastante bien. Les controlamos, les hicimos el partido incómodo, que era la idea, y bueno, de ahí el resultado. No sé si incluso vio al Marino como una marcha más. A ver, cuando dicen que no te juegas nada, al final te estás jugando los puntos. Nosotros veníamos con esa idea. Está muy claro que después de la segunda vuelta que hicimos en la liga regular, nosotros lo que queríamos era ganar algún partido en este playoff. Creo que no sería justo el que no ganáramos un partido, puesto que es en el mejor momento en el que nos encontramos. Lo que pasa es que los resultados al final no acaban llegando. Y sí es verdad que le pusimos muchas ganas y, bueno, quieras o no, pues oye, acabas desgastando también, ¿no? Un equipo tan rocoso como el nuestro, que concede muy poco defensivamente, a un equipo que maneja bien el balón y que busca muchas situaciones de gol, como son ellos, y al final no pueden alcanzar ninguna de ellas, y yo creo que acabas desesperándote, y bueno, igual ese es el sentimiento que tú me dices. Y bueno, por último ya por mi parte, precisamente en estas jornadas no se juega nada, tampoco se jugaba el Compostela, pero ¿cómo se buscan un poco los alicientes? ¿Cuál es el aliciente para echarles a ganas? Mira, nosotros tenemos, lo primero, muchísimos alicientes. Hemos estado prácticamente, cuando acaba la primera vuelta, en descenso. Hicimos una segunda vuelta donde solamente nos superó el Burgos, y hay que seguir, o sea, es que no hay otra. Y luego aparte, pues bueno, pues vas buscando retos colectivos de, pues bueno, llevábamos 6 jornadas sin hacer un gol, pues hay que buscar ese tipo de cosas. Llevábamos también, eran 6 jornadas también sin ganar un partido. Fuera de casa hemos ganado nada más contra la Lealtad de Villaviciosa. Entonces son tantas motivaciones, yo creo que el propio jugador, son 3 puntos en juego, que es lo más importante. El propio jugador, yo creo que se lo mete en la cabeza, y al final no vienes aquí a Santiago a pasar el rato, vienes a jugar un partido, a competir y a intentar ser mejor que tu rival, sabiendo la gran calidad que tienen ellos, y bueno, al final pues bueno, tiene premio y nos vamos contentísimos. ¿Este Compostela se pareció en algo al de hace unos días en Luanco o le pareció un equipo distinto? No, esperábamos lo mismo. Bueno, en Luanco sí es verdad que estuvieron durante bastantes momentos, fueron superiores, y sobre todo lo que dije antes, el manejo de balón, el estar asociándose continuamente, te crea muchos desajustes defensivos, pero bueno, hemos aprendido de esos 50 o 60 minutos donde fueron mejores allí. Creo que allí también ellos fallaron un penalti, pero tuvimos 2 ocasiones clarísimas al final del partido, que esto al final es fútbol, y por mucho que tengas posesión de balón, al final lo que vale es meter el balón y estar acertado de cara a gol, ser mejor en las 2 áreas, y no me llevo ninguna sorpresa. Lo único que, bueno, yo creo que hemos estado mejor nosotros defensivamente, hemos sido un equipo que en fase defensiva no concedemos nada, y luego pues bueno, estábamos a expensas de lo que buscáramos arriba, de las opciones de las contras, y ha estado bastante bien y ha salido como tenía que salir.